Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por haber venido esta tarde aquí de domingo a este espacio que vamos a crear. Muchísimas gracias especialmente a Generación Consciente y a Victoria, Vicky, y a Blanca por su intermediación y a la cafetería CBC, porque gracias a todos ellos pues podemos estar disfrutando esta tarde aquí de este maravilloso espacio, ¿no? Y gracias, evidentemente, pues a todos aquellos amigos que me han apoyado desde hace muchos años en lo que voy a compartir esta tarde con vosotros, y especialmente a mis familiares, a personas más cercanas que evidentemente saben muy bien qué es lo que ha supuesto, ¿no?, llegar hasta aquí. Me presento, mi nombre es Héctor Conesa, yo me formé como arquitecto hace 15 años, ejercí en la Comunidad Valenciana durante mucho tiempo. Tuve la oportunidad de poner en práctica muchos proyectos de bioconstrucción y paralelamente al ejercicio de mi profesión empecé un trabajo de investigación sobre el consumo y su impacto en el medio ambiente, en las sociedades, en los animales. En fruto de este trabajo, pues hace unos 7-8 años, en el año 2007, finalicé el primero de mis grandes dibujos, ¿no? Lo que iba a convertirse en el comienzo de una gran colección de dibujos educativos que lo que intentan es transmitir educativamente pues al mayor número posible de personas, tanto niños como adultos, temas tan complejos como son la globalización y el consumo como una herramienta de transformación social. Actualmente pues todos estos dibujos pues se pueden ver a lo largo de las conferencias que voy impartiendo, pero también se pueden ver de una manera presente en nuestra página web www.hectorconesaespacios.es, también en nuestro blog, que también es un nombre parecido, es www.agenda.hectorconesaespacios.es, y luego en nuestro canal YouTube de Héctor Conesa, y también en nuestro grupo de Facebook, que es Transforma el Mundo con un Consumo Consciente. Digo nosotros porque junto a mí, desde el año 2007, me acompaña mi amigo Luis Vicente Martín, que precisamente está detrás de todos los entresijos informáticos que mantienen con vida este universo iconográfico y gráfico. A mí me gustaría comenzar la charla, este taller o conferencia participativa. Me gustaría empezar reflexionando sobre la conciencia. El título de la charla reza: el consumo consciente transformador. Pues yo voy a extraer la palabra de en medio, consciente, que me parece muy importante y clave en lo que ha sido mi trabajo, y os voy a preguntar qué es la conciencia, ¿no? Conciencia es algo que relativo al conocimiento, al aprender, al saber que sabes, al darse cuenta, pero también la conciencia es muy relativa al amor, ¿no?, a la compasión, a la empatía, a la ética, a la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de no dañar. Dicho esto, ¿se podría aplicar la conciencia o se debería aplicar la conciencia a todos los aspectos de nuestra vida? ¿O por el contrario, la conciencia es algo que solo debe aplicarse en determinados contextos? Bueno, pues yo soy de los que piensan que la conciencia, si es verdadera conciencia, tiene que ser para todo. Y esta tarde voy a hablar sobre la aplicación de la conciencia a los procesos económicos, en concreto pues al consumo. El consumo, que es la raíz o el arranque de todos esos procesos económicos, como vamos a ver. Yo creo que todos los que estamos en esta sala estaremos más o menos de acuerdo en que es esperable movernos a lo largo de la vida pues de la manera más educada posible, siendo lo más respetuosos, haciendo todo el bien posible. Yo creo que eso lo tenemos claro, ¿no? Ser las mejores, ser mejor persona y ser buenas personas. Pero curiosamente cuando nos situamos en un contexto también rutinario, como es las compras o el consumo, parece que nuestra forma de enfocarnos es como más pragmática, ¿no? Si bien le damos todo nuestro corazón a lo que son las relaciones personales, a las personas que nos vamos encontrando por la vida, cuando se trata de comprar, pues se convierte en algo, como por así decirlo, en un acto más bien frío. De hecho, está asumido como un paradigma inamovible, como algo tácito, como algo que nadie se cuestiona, como una ley del mercado, que es esperable percibir el máximo beneficio personal al mínimo coste económico, entendiendo coste económico como pagar el precio más bajo en el caso de comprar un producto, o pagar el salario más bajo en el caso del contexto empresarial. Entonces, realmente, ante este panorama, ¿se está realmente aplicando la conciencia a la economía? ¿Es posible hacerlo? Yo creo que esta tarde
yo voy a compartir con vosotros información y reflexiones, y creo que entre todos, al final de la tarde, podremos construir de alguna manera la respuesta a esta pregunta. Y ahora me gustaría como ofreceros un pequeño aperitivo, ¿no? Antes de entrar así profundamente con lo que es la charla, me gustaría enseñaros este dibujo. Este dibujo lo llamo la rueda del consumo feliz. Es un dibujo muy especial en el cual se nos pone de manifiesto que esto del consumo consciente no es algo como muy complicado, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de los que vendrán esta tarde aquí vendrán pensando que a lo mejor me van a soltar otra norma de reglas, me van a complicar la vida. Pero el consumo consciente, para que realmente se entienda como tal y funcione, normalmente se vive desde estilos de vida liberadores y gratificantes. No es algo que tiene que ver mucho con el disfrutar. Tiene que ver con la capacidad de vivir de una manera más sencilla, ¿no? Con menos cosas, disfrutando de las relaciones sociales. Y eso es un poco lo que pone de manifiesto este dibujo. En este dibujo, si os fijáis bien, en el centro estamos representados nosotros, no porque seamos lo más importantes, sino porque es inevitable que de nosotros partan nuestras decisiones, ¿no? Lo que tiene que ver en cuanto a las decisiones personales, algo siempre parte de nosotros, ¿no? La moralidad es algo relativo también a primeramente lo que es capaz uno de hacer. Y si veis, tenemos 3 círculos que rodean a este pequeño personaje que tenemos en el centro. En el primer círculo es un círculo que visibiliza el cómo nos sentimos, el cómo nos experimentamos. Yo lo llamo la felicidad personal, algo dirigido hacia nosotros, lo primero que sentimos, relacionado con el segundo círculo, que son aquellos determinados comportamientos de consumo o de manera de satisfacer nuestras necesidades que nos hacen sentir como en el primer círculo. Luego tenemos el tercer círculo, ese más amplio, que es el que se extiende más, que es el que llamo el círculo relacionado con la felicidad empática. Tiene que ver con las consecuencias sociales y medioambientales de esos comportamientos que hemos descrito en el segundo círculo. Y si os fijáis bien, pues tenemos, por ejemplo, cosas tan sencillas como que usar la bicicleta es algo que nos reporta a nosotros primeramente salud, y por otro lado al medio ambiente en el círculo más amplio lo que reporta es una reducción drástica de las emisiones de carbono, por cuanto no es un vehículo motorizado. Luego tenemos, por ejemplo, que el practicar el turismo local pues es algo que nos ahorra mucho en el bolsillo, por cuanto no tenemos que desplazarnos largas distancias, y que por otro lado pues también repercute positivamente en lo que es el desarrollo de la economía regional. Y luego vamos encontrando cosas tan curiosas como que fabricarnos nosotros mismos nuestros regalos desarrolla la creatividad a la misma vez que dejamos de sumarnos a esas olas de consumismo desaforado. Y así podemos ir encontrando determinados comportamientos que en el fondo nos van a permitir relacionarnos más con los demás, ahorrar dinero, disfrutar de la vida, vivir al margen de cargas y de modas, eliminando necesidades superfluas y siendo en definitiva capaces de disfrutar de la vida de una manera sencilla. Bueno, pues a la vista de este dibujo y fijándonos en ese tercer círculo, el de la felicidad empática, es donde yo me posiciono, ¿no? La perspectiva de mi trabajo de investigación, puesto que un mismo objeto de investigación puede tener muchos enfoques, mi perspectiva fue precisamente ese tercer círculo. Es relacionado con la felicidad empática, la capacidad pues de sentirte feliz viendo cómo los demás son más felices, ¿no? Para mí el consumo consciente de alguna manera pues se convirtió en la satisfacción plena y vibrante de saber que tras mi consumo concienzudo estaría participando en la construcción de un mundo mejor. Para mí consumo consciente es una manera de poder hacer el bien en entornos regionales y globales, de practicar la democracia, una forma de activismo. Para mí, en definitiva, consumo feliz es sinónimo de construcción de mundo feliz. Y fue precisamente armado con este motor, con esta motivación, en la que me metí en un trabajo de investigación, ideación y divulgación, en el cual vamos a ahondar en muchas realidades sociales y medioambientales. Y esto me parece importante porque para poder interferir con el mundo, para poder influir, participar, cambiar las cosas, es necesario saber lo que está pasando, quitarse esa venda de los ojos y empezar a explorar el mundo y sus complejas relaciones. En un experimento a mí, Albert Viñals, un psicólogo precisamente de la Universidad de Barcelona,
estuvimos hablando hace tiempo y él me comentaba de un experimento, bueno, de algo que se había hecho muchas veces, ¿no? Que es cuando preguntas a las personas sobre si están a favor de proteger el medio ambiente, de los derechos humanos, de los derechos animales, normalmente la mayor parte de las respuestas es afirmativa. Pero cuando también a esas mismas personas les preguntas si estarían dispuestos a hacer cambios en sus hábitos rutinarios, pues las respuestas empiezan a diferir. Esto en principio es casi normal, ¿no? Porque precisamente los pensamientos, las emociones y los sentimientos van mucho más rápido que nuestras acciones. Pensar resulta más fácil que actuar. Actuar necesita una puesta en escena. Pero yo creo que al final de la jornada de hoy vais a ver que lo fácil que podría resultar aproximar las respuestas a estas dos preguntas. Cuando tenemos desarrollados en nosotros actitudes como la compasión o la empatía, cuando digo compasión digo en el sentido profundo de la palabra, no en el sentido paternalista, sino en el sentido de ser capaces de ponernos en el lugar del otro. Actitudes como la sensibilidad, la curiosidad. Poner todo esto en práctica en nuestros entornos inmediatos, personales, pues es algo que se da por sobreentendido. Pero ¿se puede ir más lejos? ¿Podríamos llegar a entornos más amplios, a expandir el círculo, influir en lugares más lejanos? Pues actualmente, debido a la globalización, también dícese la interdependencia de todos los mercados, podemos afirmar que de alguna manera casi la gran mayor parte de personas, habitantes del planeta y sucesos, de alguna manera están conectados. O sea, lo que está pasando en una parte del planeta, de alguna manera está influyendo en lo que está pasando en otra parte del planeta. Esta tarde yo voy a hablar sobre algunos de los efectos colaterales de esa globalización y también del consumo, precisamente como ese interruptor de arranque de toda esa maraña de cables que podrían figurar esa conexión interplanetaria, del consumo precisamente como interruptor y como manera de poder contactar con todo eso e interferir, ¿no? Evidentemente de una manera positiva. Yo esta tarde voy a hablar de lo que se está ya dando en denominar el consumo consciente transformador. Nuestro consumo nos enlaza con todo. Esta afirmación que alguien podría interpretar como ciertamente culpabilizadora, trata de ser justamente lo contrario. Trata de ser empoderadora. Os pongo un ejemplo sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad y voy al médico y me dice que para que remita a mi enfermedad necesito dejar de tomar cierto alimento, pues yo tengo dos opciones. Seguir tomando ese alimento porque es la costumbre, porque resulta apetitoso y sintiéndome culpable porque sé que no me va a hacer bien, o optar por dejar de tomar el alimento, con lo cual resuelvo el problema y encima no tengo motivos para sentirme culpable. A mí me gusta la palabra responsabilidad y de hecho el término consumo consciente antes de consumo consciente se ha estado llamando y todavía se llama consumo responsable. ¿Y por qué digo que me gusta la palabra responsabilidad? Porque yo no la asocio con culpa, yo la asocio con poder. Acabamos de hablar pues, del ejemplo del alimento y la enfermedad. Pensarlo un poco. En la medida que yo me responsabilizo sobre mi salud, yo tomo poder sobre mi salud. En la medida que yo me responsabilizo, evidentemente, en la medida que me toca sobre determinado conflicto que pueda tener familiar o amistoso, yo empiezo a tomar poder por cambiar esa situación. En la medida que yo me responsabilizo de muchas cosas que pasan en el mundo, yo empiezo a tomar poder para cambiar esas cosas, para poder interferir, tomar partido. O sea, el hecho de tomar conciencia de todos aquellos nexos y lazos que me unen con determinados conflictos no es una actitud masoquista de buscar culpas, sino al contrario es una manera de poder interferir e influir precisamente en cambiar aquellas cosas que nos gustarían cambiar. Son esos lazos que nos unen los que nos dan el poder para cambiar las cosas. Os lo voy a explicar de una manera muy sencilla, en qué consiste esto del consumo, ¿no? Y su poder de influencia en lo que es el mundo en general. Somos seres vivos, necesitamos tomar energía y recursos del medio para mantenernos con vida, eso es algo perfectamente respetable. Y para poder satisfacer esas necesidades nos servimos de productos de consumo. Bueno, pues muy bien. La extracción de las materias primas para fabricar esos productos de consumo, como se puede ver a la izquierda arriba en esa gran X en el dibujo, esa posterior transformación de las materias primas en el sector secundario en esos productos de consumo y esa distribución
de esos productos de consumo hasta llegar a nosotros para finalmente acabar desechados en lo que es la parte inservible, ¿no? El residuo, la basura. Todo eso conforma lo que se llama la economía de materiales. Este gran ciclo de transformación de la materia que acaba sirviéndonos a los humanos está protagonizado mayormente por empresas. Son las empresas, en mayor medida que los gobiernos, las que precisamente se dedican a fabricar cosas, a fabricar realidades. Y el impacto social y medioambiental de la actividad fabril de estas empresas son las que están, por así decirlo, conformando el mundo que tenemos. Y evidentemente los mismos productos de consumo, ¿no? Que son los que dan lugar a esa artificialidad que nos rodea. Pues entendiéndonos en cuál está siendo actualmente la génesis del mundo, en la cual los mercados están, digamos que, configurando la faz del planeta, la siguiente pregunta es: ¿quién financia estas empresas? ¿El maná del cielo? ¿La máquina de hacer billetes? ¿O el dinero de los consumidores? Todos los que estamos aquí en esta sala, y realmente todos los habitantes del planeta, somos consumidores. Y resulta que el consumo, por así decirlo, se convierte en el talón de Aquiles del sistema, puesto que el consumo es donde, como acabamos de ver, arrancan los procesos económicos. Yo decido, en un país libre, por ejemplo, como este, dónde decido depositar mis monedas. Si las deposito en este sitio, financio esta empresa y por tanto co-creo esta realidad, o si las deposito en otro sitio, financio otra empresa y por tanto co-creo otra realidad. Esto es lo que se llama el poder del consumidor, o la soberanía del consumidor cuando éste tiene la suficiente información y opciones para elegir. Bueno, yo esta tarde he venido aquí precisamente para compartir con vosotros información y opciones. Dicho en una jerga económica, pues sería la demanda crea la oferta. Resulta que los empresarios están muy preocupados por conocer los deseos de los consumidores. Y créanme que están muy pendientes de nosotros. Un empresario no va a poner en marcha la fabricación de nada, de ningún producto que no se venda. Por así decirlo, nosotros estamos rentabilizando y financiando su actividad, estamos dando lugar a ella por cuanto estamos escogiendo, ¿no? Realmente es lo que se llama, como podéis ver en el dibujo, el voto económico. Quiero decir, cuando hablamos de políticas, pues la política es una manera en definitiva de relacionarnos las personas, ¿no? No es un término que solo corresponde a los gobiernos o al partidismo. Las empresas también tienen sus propias políticas a la hora de comportarse y de tomar decisiones. Bueno, pues con cada compra un voto, puesto que cada vez que nosotros vamos a comprar un producto estamos votando, por así decirlo, las políticas, pues la política que sigue esa empresa que hemos escogido para comprar. Bueno, pues esta es la clave del consumo, como poder transformador de la realidad, ¿no? Quiero decir, nosotros financiamos, nosotros escogemos, nosotros damos lugar, la demanda crea la oferta. Bueno, pues ahora aquí es donde entra el consumo como una herramienta de transformación social, medioambiental. Yo, en contrario, por así decirlo, bueno, lo he analizado así, se podía sacar un número diferente de líneas, pero yo he encontrado unas 7 líneas así principales de cómo podría entender lo que es el consumo consciente. La primera línea tiene que ver con la compra consciente, seguramente una de las más poderosas, por cuanto a través de esta línea podemos interferir en lugares muy lejanos al planeta, precisamente para revertir situaciones. En la compra consciente nosotros mandamos un mensaje muy claro a las empresas. A partir de ahora vamos a apoyar a aquellas empresas que mejor lo hagan, aquellas empresas que tengan un comportamiento lo más social y lo más medioambientalmente positivo. Nosotros optamos por comprar los productos no solo pensando en nuestro beneficio personal y bolsillo, sino también pensando en todos los seres y habitantes, por así decirlo, del planeta. El boicot sería lo contrario, que sería dejar de comprar o apoyar a aquellas empresas que peor lo hacen. Y luego tenemos otra segunda línea de consumo consciente, que son las campañas de presión. Cuando no tenemos suficientes opciones para elegir, sino que las empresas que tenemos son las que son, otra de las maneras de trabajar por mejorar las cosas es presionar a aquellas empresas para que lo hagan mejor, para que se comporten mejor. Por ejemplo, aquí tenemos la campaña Ropa Limpia en España, coordinada por la ONG SETEM. La campaña Ropa Limpia está en unos 14 países en Europa, pertenece a una alianza internacional mayor, formada por sindicatos, ONGs, consumidores y particulares, y lo que están haciendo es presionando a las grandes marcas de ropa para que mejoren las condiciones de sus trabajadores.
De esta manera, pues se ha comprobado que resulta mucho más interesante esta línea, por ejemplo, en este caso, que un boicot indiscriminado que podría causar más daño que bien. En respecto a las campañas de presión, tenemos también el envío masivo de cartas, el envío de firmas. Hay en Internet muchas plataformas y ONGs que actualmente están consiguiendo logros maravillosos en lo que son cambios a niveles políticos y económicos. Y en este sentido os animo también como un binomio perfecto al consumo, que es precisamente llevar a cabo lo que se llama este ciberactivismo, ¿no? Con el cual pues se están logrando ya grandes cambios. Luego tenemos una tercera línea, que es satisfacer nuestras necesidades con satisfactores de bajo impacto global y gran enriquecimiento social. Estamos hablando de intercambiar, de compartir, de donar, prestar, alquilar, donde empieza a entrar también el dinero con más fuerza, o incluso vender o comprar pequeños productos de segunda mano en circuitos cortos, ¿no? Esto lo veremos más adelante, lo que se llama ya el consumo colaborativo. Luego tenemos lo que es la gestión de los residuos. O sea, es muy importante reciclar la basura, separarlas. Yo sé que hay muchos mitos urbanos por ahí que de alguna manera desalientan a hacer esto por aquello de que es que al final se mezcla todo, es que al final esto le estamos haciendo la vida fácil a las empresas, le hacemos el trabajo. Mirad, aquí en España, aunque todavía se puede seguir avanzando mucho, todavía hay que seguir avanzando en lo que es gestión de residuos, estamos teniendo unos éxitos bastante aceptables e interesantes. Por ejemplo, la pasta papelera, que es lo que es papel de periódico o cartón, el 71% en España es reciclado. O el 47% en el caso del vidrio, o hasta el 90% en el caso del acero. Y luego hay datos que a mí me animan mucho, porque por ejemplo, para fabricar papel reciclado necesitamos de 2 a 5 veces menos energía que para fabricar papel de pasta virgen. Y igual con el agua, también el orden de magnitud es también similar, ¿no? En las diferencias de consumo de agua. Y luego también lo que es la expulsión de sustancias orgánicas también residuales, pues también en ese sentido el papel reciclado ahorra muchas más emisiones que el papel convencional. Yo con todos estos datos me animaría a reciclar sabiendo de que merece la pena. Y aparte, si todavía quedase algo, vamos a aprovechar precisamente nuestra actitud y nuestros hábitos en la separación de basuras para mandar un mensaje muy claro a las administraciones, que es que decidimos apostar por una gestión de residuos sostenible. Luego tenemos lo que es también la gestión doméstica, ¿no? Resulta que con pequeños trucos en casa, incluso con costumbres tradicionales, se puede ahorrar mucho dinero y también ahorrar mucho impacto en el medio ambiente. El hecho de cuidarnos las cosas, como si fuera lo más sagrado, de arreglárnoslas, de cocinarnos. Hay pequeños trucos como para fabricarte pasta de dientes. Incluso yo en casa, por ejemplo, limpio los espejos o los cristales con papel de periódico ya usado y con agua y me quedan perfectos. Hay toda una serie de técnicas que suponen pues un impacto en el medio ambiente mínimo y además también un impacto en el bolsillo también mínimo. Luego tenemos el hecho de satisfacer nuestras necesidades más con relaciones personales y experiencias que con objetos. Cuando hablamos de consumo estamos hablando de satisfacer necesidades y realmente lo importante es satisfacer necesidades. O sea, el modo de hacerlo no nos tiene por qué llevar obligadamente a consumir. Se pueden satisfacer muchas necesidades no con consumo, sino por ejemplo simplemente con ampliar nuestras relaciones sociales, enriqueciéndonos en nuestra manera de relacionarnos con las demás personas, en nuestra relación con la naturaleza. Y luego finalmente tenemos lo que es reducir las necesidades al máximo. Quiero decir, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y el impacto de huella ecológica prácticamente cero podría ser aquel impacto en el cual realmente pues vivimos de manera reduciendo nuestras necesidades, viviendo con lo más sencillo, con criterios más austeros, no de gastar y gastar y gastar. En este sentido, pues el ser capaces de liberarnos de necesidades superfluas es una cosa que despeja mucho la mente y supone una auténtica ecología mental, ¿no? Es una manera de encontrar la paz de una manera mucho más sencilla, ¿no? El término consumo responsable aparece en un momento de descubrimiento incipiente de esta lógica. Pero bueno, no somos los únicos responsables de todo lo que está pasando en el mundo. Quiero decir que tenemos a las mismas empresas que ejecutan, tenemos a los gobiernos e instituciones que regulan, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, tenemos
y con una gran fuerza ya desde hace décadas, los movimientos sociales, las minorías, hay minorías en el pasado que han conseguido para el presente de hoy pues nuevas realidades como el sufragio universal, como el servicio militar libre, como la igualdad, ¿no?, entre razas. Quiero decir que hemos cachado cosas que se han conseguido gracias a movimientos de personas, a grupos de personas. Es muy importante la capacidad de autoorganizarnos, de coordinarnos, de formar colectivos precisamente para proponer también alternativas, no solo desde la base, sino también con mensajes claros pues hacia la administración. Un paso más conciliador y con una perspectiva más justa la da el término consumo consciente. El consumo consciente integra sus limitaciones, asume sus contradicciones y se convierte en un camino de ensanchamiento y búsqueda de ese conocimiento, de esa realidad con la que estamos enlazados. El consumo consciente busca enlaces constantemente con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Por aquello que decíamos de que en la medida que yo me relaciono responsablemente, pues gano poder, precisamente para cambiar las cosas. Pero el consumo consciente no se enarbola como si quisiera salvar al mundo. El consumo consciente está para mejorar el mundo, ¿no? A mí me encanta la palabra mejorar. Creo que mejorar es como la antesala del evolucionar. Yo creo que la humanidad, las civilizaciones, las sociedades están llamadas a evolucionar. Y a mí mejorar creo que se convierte en una estrategia de cambio. Es justo lo contrario a aquello de que es que como no consigo ver el mundo perfecto ahora, miro por la ventana, todo está mal, pues paso a hacer nada. Mejorar precisamente va con ese aspecto humilde de decir, voy a ir poco a poco, ¿no? Quiero decir, si durante esta semana hago un pequeño cambio y este mes y luego al mes siguiente hago otro, pues me voy a encontrar que a lo mejor dentro de unos años he evolucionado mi comportamiento, ¿no?, absolutamente en relación con el planeta. Yo creo que el hecho de que yo, por ejemplo en este caso, en el consumo consciente, sea capaz con mis compras de crear trozos de mundo más justos, yo creo que es algo así que fundamenta ese comportamiento, ¿no? Aunque el resto del mundo todavía camine por el insidioso camino de las injusticias, el hecho de que seamos capaces de proponer y construir nuevas realidades, nuevos trozos, ya en sí merece la pena. Hay una frase que decía Arbor Looking Horse, jefe de la nación Lakota, uno de los pueblos originarios de Norteamérica, así como dirigiéndose al mundo, que venía a decir algo así como que cada uno de nosotros ha sido puesto en este tiempo y en este lugar para decidir personalmente el futuro de la humanidad. ¿Creías que estabas aquí para algo menos importante? Immanuel Kant lo dice también de otra manera, ¿no? Que es, actúa de tal modo que el principio de tu acción se convierta en una ley universal. O como Gandhi nos recuerda, ¿no?, así como parafraseo más o menos, ¿no?, aquello de que conviértete en el cambio que deseas ver en el mundo. Yo lo digo de una manera más simple. Si yo lo hago, todos lo hacen. Esta frase puede sonar un poco atrevida, pero es que lo vais a entender por la contraria, que es aquella por la cual es que como los demás pasan de hacer nada, pues yo no hago nada. Y claro, lo que pasa finalmente es que nos retroalimentamos entre todos y efectivamente nadie hace nada. Yo creo que es muy importante tener claro que para poder cambiar realidades de escala global, como las que vamos a hablar esta tarde, es necesario de que cada individuo tome conciencia, que es fundamental, porque es la suma de millones de individuos la que está dando lugar a esas realidades de escala global. Tony Lodeiro, en su libro Consumir menos, vivir mejor, nos dice una cosa que me encanta, que es la regla del 80-20, que es que conseguir hacer el 80% de lo pretendidamente ideal en esta aventura de activismo ya es algo que podríamos considerar suficientemente funcional, factible, asequible, con capacidad de co-crear realidad, algo con fuerza para cambiar. Lo contrario a esto es pensar que por no obtener ese 100%, que de una manera a lo mejor fanática o fundamentalista, pues a veces intentamos conseguir y acabamos rindiéndonos y no hacer nada por no haber conseguido el 100%, ¿no? O aquel 3%, ¿no?, que limpia conciencias, ¿no? Ya hay estudios muy serios que nos dicen que solo apagando luces, cerrando grifos y reciclando no vamos a cambiar el mundo. Es necesario hacer muchas más cosas, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que esta tarde vais a ver toda esa paleta de opciones. Álvaro Porro, pues uno de los investigadores y redactores de la revista Opciones, que es la mejor revista de consumo consciente que hay en España, que se edita actualmente de Barcelona, Álvaro Porro nos habla de que tan solo obrando cambios en lo que es nuestra dieta, el transporte,
y el ahorro de energía en casa, ya podríamos llegar a tener entre un 70 y un 80% del impacto medioambiental. Como vais a poder ir viendo, yo voy a compartir muchas cosas, pero vais a ver que con unas cuantas líneas, que no mínimas, sino unas cuantas, tampoco demasiadas, pero unas cuantas, podemos lograr cambios que realmente creamos consistentes y que realmente pues sí que tengan un efecto real. Esto que tenéis aquí es lo que llamo el televisor de la información activa. Esta es una televisión muy especial. A diferencia del televisor convencional, pues en esta televisión se van a visibilizar muchas realidades que los medios de comunicación masivos silencian, ¿no? De una manera pues general. Esta televisión nos va a dar información, pero no para que la viváis de una manera pasiva, sino para que la viváis de una manera activa. Es información para convertir en acción. No es una información para engalanar ese paradigma descriptivo de yo me pongo a observar el mundo, luego me quejo y en plan tertulia pues me conformo con hablar sobre ello, ¿no? Esta información no está para hablar sobre ellas, está para compartirla evidentemente, pero está para convertirla en acción. A mí me gusta decirlo que yo denuncio previamente para luego transmutar en el positivismo activo. Es lo que decía, frente a un paradigma descriptivo de me conformo con observar la realidad y describirla, paso a un paradigma activo en el cual es el paradigma de la actitud, la del cambio, el de la acción, de la propuesta. Aquí tenéis dos mundos que son un mundo, que son el mundo actual, en el cual convergen y van mezclados muchos mundos. A la izquierda tenemos el planeta egónico, yo lo llamo así, es una nomenclatura que he usado dentro de una manera de referirme a él. En este planeta realmente es un planeta que está abusando sistemáticamente de todo lo que encuentra a su paso en nombre de hacer crecer el capital. Y luego tenemos el planeta icónico, un planeta en el cual están creciendo toda una serie de iniciativas sociales y medioambientales a través de todo el mundo que de una manera intersticial y transversalmente van brotando por todos los lados. Actualmente podemos hablar ya de más de 1 millón de iniciativas relacionadas con proteger el medio ambiente, las personas, los derechos animales, definitivamente con una manera de concebir el mundo pues más benévola, positiva y avanzada. Pero pese a todo ello, pues hay que decirlo, porque aquí vamos a hablar de todo, de lo más crudo, de lo más positivo. Actualmente el 20% de la humanidad sigue consumiendo el 85% de recursos del planeta. Las 85 mayores fortunas del planeta detentan tanta riqueza como la mitad más pobre del mundo, según el último informe de Intermonos Fund del año 2014. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacarán tanto dinero? Y yo os pregunto, ¿de las compras de los consumidores? Para pensarlo un poco. Según Christian Felber, el padre de la economía del bien común, por ejemplo, en Alemania, la diferencia salarial entre el sueldo más bajo y entre el sueldo más alto de un ejecutivo va en una relación de 5.000 veces. Y en el caso del sector industrial en Estados Unidos estamos hablando de 75.000 veces. Pero esperad y agarraos, porque en el caso del sector financiero en Estados Unidos, esta diferencia supera ya más de las 300.000 veces. Según los grupos de trabajo de Christian Felber, establecieron que una diferencia salarial entre 15 y 20 veces mayor que el sueldo mínimo interprofesional más bajo, pues sería algo sostenible, comedido y sensato, ¿no? Yo creo que todos los que estamos en esta sala estaremos más o menos de acuerdo en que ganar de 15 a 20 veces más que el sueldo más bajo de una empresa pues es suficiente para ser feliz. Adela Cortina lo dice muy bien. Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universidad de Valencia, dice que necesitamos consumir unos menos para que puedan consumir más otros. Y además ella hace también hincapié en que deberían generalizarse solo aquellos bienes que pudieran ser universalizables frente a los bienes de lujo. Necesitamos redistribuir tanto recursos, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica el 10% de la población posee hasta el 90% de las tierras. O el capital. No hace falta que me detenga en este tema porque es un tema muy de actualidad, ¿no? La evasión de impuestos, los paraísos fiscales, las grandes fortunas. Y luego necesitamos redistribuir el trabajo. Con diferencias salariales más pequeñas, los sueldos más bajos de las empresas podrían elevarse, lo cual sería mayor poder adquisitivo y por tanto sería positivo para la economía, pero es que además conseguiríamos pues repartir la jornada laboral de tal manera que podríamos reducir la jornada laboral y aumentar el número de puestos de trabajo. ¿Y qué tiene que decir el consumidor en todo esto? ¿Qué podemos hacer nosotros para llevar a cabo eso?
Pues es muy sencillo. Apostar por comprar productos de pequeñas y medianas empresas y cooperativas. En vez de obstinarnos en comprar siempre los mismos productos y en el mismo sitio y las mismas marcas porque nos resulta más cómodo, más atractivo. Si queremos que se reparta la riqueza, vamos a dar una oportunidad de desarrollo a otros tipos de emprendedores. Vamos a diversificar nuestras compras, comprando el mayor número posible de empresas. Nosotros somos los que tenemos las moneditas, con lo cual, claro, si las tenemos nosotros, vamos a ver dónde dirigimos esas moneditas. Luego, por otro lado, tenemos el producto local. El producto local resulta que es justo lo contrario a aquel producto de la globalización que ha recorrido decenas de miles de kilómetros para llegar hasta nosotros. Y por tanto en ese transporte con unas emisiones de carbono bestiales. El producto local o se confecciona cerca al lugar donde nosotros vivimos o la materia prima también se extrae de nuestra región. Y además, con el producto local tenemos algo también que es muy beneficioso. Y es que nos estamos fabricando a nosotros mismos nuestros puestos de trabajo. O sea, nos seguimos quejando, por ejemplo, aquí en España, que actualmente estamos viviendo, la crisis que estamos viviendo, de que si no hay trabajo. Pero es que resulta que mientras nos quejamos de eso, seguimos comprando productos que han sido fabricados fuera o de empresas que han deslocalizado la mano de obra y fabricación fuera. El tema de la localidad es un tema muy importante en el consumo consciente, ¿no? Y no solo tiene que ver con el desarrollo regional, con la soberanía alimentaria, también tiene que ver con el medio ambiente. Yo creo que podríamos vivir todos los habitantes del planeta aceptablemente bien. De hecho, tengo por ahí un dato que ahora mismo no recuerdo si era de las Naciones Unidas, pero bueno, tengo ahí la bibliografía, ¿no? También que podéis encontrar en la web, que venía a decir que con una dieta ética podríamos alimentar hasta 10.000 millones de personas. Ahora más adelante veremos lo que es la dieta ética. Gandhi también decía que en el planeta había suficientes recursos para satisfacer las necesidades de todas las personas, pero no para satisfacer solo la codicia de unos pocos. Este dibujo, pues, o propaganda ecológica, ¿no? Un dibujo que confeccioné hace unos meses, pues resulta, yo creo que suficientemente representativo, ¿no? Fijaros bien, ¿no? El eslogan. Vamos a bordo de la nave espacial, Tierra, nos vamos moviendo a lo largo del espacio, y mientras vamos consumiendo el combustible, figuradamente su combustible podría decirse que son los recursos no renovables. Bueno, pues resulta que estamos consumiendo los recursos no renovables a un ritmo alarmante. Resulta que ya tenemos fecha de caducidad para minerales como el oro, la plata o el cobre, de aquí a unos 50 años, y evidentemente el petróleo. La industria minera y petrolera están amenazando el 38% de los bosques primarios del mundo. Si no reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero a un límite aceptable antes del año 2020, las consecuencias van a ser irreversibles en cuanto al aumento de temperaturas. El agua ya actualmente es un problema para más de 1.000 millones de personas en el mundo y en el futuro posiblemente se agudice más este problema. En definitiva, tenemos que plantearnos que consumo consciente ya no es solo elegir las mejores opciones, sino es reducir el consumo material. Yo tengo por ahí también unos datos que ahora mismo pues igual se han modificado un poco, ¿no? Porque ahora claro, en el sur de Europa estamos viviendo ciertas crisis. Pero en orden de magnitud no creo que a lo mejor se diferencien mucho, ¿no? Es por aquello de que si todos los habitantes del planeta viviéramos con el mismo nivel de vida que los ciudadanos europeos, se necesitarían hasta 3 planetas para poder soportarlo. En el caso de los ciudadanos estadounidenses estamos hablando ya de 5 planetas. Quiero decir que estamos consumiendo a un ritmo muy superior a lo que lo tolera lo que es la huella ecológica asumible, ¿no? Estamos consumiendo unos países respecto a otros, unas clases sociales respecto a otras, estamos consumiendo unas generaciones respecto a las generaciones futuras. Necesitamos reducir nuestro consumo material. O sea, Serge Latouche, un economista francés y acompañado por muchos más economistas, no se cansa de repetir la palabra de crecimiento. Necesitamos de crecer. Y esto ya es una cuestión realmente de urgencia, ¿no? Y hay que decirlo así. Este dibujo que veis aquí es parte del primer dibujo, uno de los primeros dibujos, el gran mural que acabé en el 2007, que llamo el póster, de una manera cariñosa. En este dibujo podéis ver que estamos representados los consumidores en el centro, estamos rodeados de un mostrador de productos. De cada uno de estos productos sale una flecha que nos viene a indicar qué realidad se tiene que generar para que yo pueda disfrutar de ese producto. Dicho de otra manera, a la medida que yo compro ciertos productos estoy financiando ciertas realidades. Este dibujo lo podéis ver también en su aspecto más negativo, porque están los dos modelos, el más positivo y negativo, respecto a la relación con el medio ambiente, las personas y los animales. Lo podéis ver en la página web.
También lo podéis ver en nuestro documental El poder del consumo consciente en YouTube, donde a lo largo son 13 minutos, se os explica de una manera muy sencilla. Y lo uso de telón de fondo para hablar sobre consumo, y concretamente lo que voy a hablar esta tarde van a ser algunos productos. No me da tiempo a centrarme en todo, y entonces lo que voy a hablar va a ser de alimentación y algunas pinceladas sobre el sector primario y el sector secundario. Bueno, pues empezamos hablando de alimentación. La alimentación es el paradigma del consumo, puesto que nos alimentamos todos los días estamos comiendo. Imaginar el impacto global que puede tener esto, un comportamiento que repetimos constantemente todos los días. Bueno, pues voy a empezar hablando de un producto de consumo habitual, la carne. Y quiero deciros que no lo voy a hacer como vegetariano, esto os lo cuento como investigador del consumo y sus rastros sociales y medioambientales, ¿no? Vamos a empezar. Según el Consejo Mundial para la Alimentación de las Naciones Unidas, hace unos años salió un informe en el cual decían que si redujéramos tan solo entre el 10 y el 15% de consumo de carne en todo el mundo, conseguiríamos liberar el suficiente excedente de grano para elevar las raciones calóricas a un nivel adecuado, erradicando el hambre en el mundo. ¿Qué tiene que ver el consumo de carne, el grano, el hambre en el mundo? Lo vais a entender de una manera muy rápida y sencilla. Imaginaros 2 hectáreas de soja, cultivando la soja, y cogemos estas 2 hectáreas de soja y las convertimos en pienso, que a su vez se comen los animales, que a su vez se convierten en carne, que nosotros nos comemos las personas. Bueno, pues con esas 2 hectáreas de soja vamos a poder alimentar solo a 3 personas. Bueno, pues usamos esas 2 hectáreas de soja directamente destinadas a consumo humano, y esto lo saben muy bien en Asia, ¿no? Donde también es famoso el tofu, el tempeh, en fin, de la soja se salen muchos derivados, los germinados, la leche de soja, el yogur, en fin. Bueno, pues si usamos la soja como consumo humano directamente, vamos a poder alimentar hasta 61 personas. Esta diferencia tan demencial tiene que ver, esto ¿cómo es posible? Pues tiene que ver con el rendimiento nutritivo en la cadena trófica. La sucesión trófica de los nutrientes es por aquello de que el animal se come a la planta, a su vez el animal se lo come a otro animal y así subiendo. Según vamos subiendo, lo que es el rendimiento energético y por peso de los nutrientes va disminuyendo. Con lo cual podemos obtener más alimento directamente de las plantas que de los animales que se han comido a las plantas. En esta relación proporcional de energía, de peso y... Bueno, pues es que resulta que actualmente tenemos que el 95% del cultivo de soja del mundo se está destinando para piensos. Y así podríamos seguir con el 75% del maíz, el 50% del trigo, y nos encontramos que, evidentemente, como decía el informe de las Naciones Unidas, es que el grano, y como grano entendemos el cereal y la legumbre, en este caso la soja, se está dedicando mayormente para alimentar animales en vez de a personas. Y este es el gran drama del hambre en el mundo. No tiene que ver con la superpoblación, tiene que ver con el desigual reparto de la tierra y los recursos, y con el hecho de que estamos alimentando animales con los cereales y la soja en vez de alimentar a personas. Y claro, debido precisamente a esta realidad, nos encontramos la paradójica situación de que en países como la India, donde hay excedente de grano en sus silos, todavía se acusan unas grandes tasas de desnutrición. Si a esto añadimos que obtener una proteína de origen animal cuesta 25 veces más energía que obtener una proteína de origen vegetal, o que tener 1 kilo de ganado de vacuno consume 3.700 litros de agua frente a 1 kilo de trigo que pueden ser unos 120 litros de agua. Y estos son datos conservadores, estos que he escogido porque los he encontrado todavía más elevados. Pues claro, nos vamos encontrando lo que es el impacto medioambiental de la carne en el mundo. Claro, si consumiéramos carne de una manera comedida, pues como antiguamente se tomaban nuestros abuelos, pues sería sostenible. Pero es que, por ejemplo, actualmente estamos asistiendo que, por ejemplo, en el caso de la industria avícola, actualmente en el mundo se matan y sacrifican hasta 50.000 millones de pollos cada año en el mundo. Y esto es un tema que va creciendo. El tema de la carne va creciendo porque los nuevos hábitos occidentales van creciendo y es una cosa que, como podemos ver, es insostenible. Y también insostenible es precisamente algo muy invisibilizado y que nuestro mundo homínido, por así decirlo, le da la espalda. Y son las condiciones de vida en las que viven los animales en las granjas de ganadería industrial. Son animales que se pasan la mayor parte de su vida hacinados, sin apenas poder moverse, muchas veces en casos de oscuridad, muchas veces sufren también vejaciones y torturas y para acabar pues muriendo prematuramente. Evidentemente esto se da en mayor medida según el tipo de empresa, ¿no?
Las condiciones pueden ser más laxas en algunas, pero luego, lamentablemente, muy generalizadamente, hay muchísimas empresas donde las condiciones son esperpénticas. En este sentido, me gustaría hacer un pequeño homenaje, ¿no?, a los animales, porque no solo sufren, digamos, que estas situaciones en la granja de ganadería industrial, sino que el tema de la tortura o las limitaciones, la privación de libertad, es algo que también sufren, por ejemplo, en el caso del mundo de los circos, donde se pasan una gran mayor parte del tiempo en jaulas o en recintos muy pequeños sin poder moverse. Además sufren dolorosos castigos para hacer los trucos. O en el caso de los zoológicos y los acuarios, donde también están confinados en espacios pequeños en comparación con esas decenas de kilómetros que recorrerían muchos de ellos en un ambiente natural. O tenemos el caso de la tauromaquia, que no se sostiene por ninguno de los lados, puesto que justificar la tortura a un animal en nombre de la cultura, pues es que eso es injustificable. O el caso de la industria peletera, con el tema de las pieles. O el caso de la experimentación animal, donde ya se han encontrado actualmente muchas alternativas para la investigación en la ciencia. Si vamos mirando y vamos rascando, este es un mundo que se invisibiliza mucho, ¿no? Quiero decir que realmente no sé por qué le damos valores morales, por ejemplo, a nuestra mascota, a nuestro perro, a nuestro gato, y sin embargo esos mismos valores morales que le damos o derechos se los quitamos a otros, ¿no? Es como si nosotros escogiéramos qué animales tienen derechos y cuáles no, según el uso que le vayamos a dar. La Unión Europea reconoce a los animales como seres sintientes. Quiero decir que una vaca, por ejemplo, un cerdo o un toro, tienen un sistema nervioso tan desarrollado como un ser humano. Tienen la misma capacidad de sufrir. Quiero decir, el hecho de que cognitivamente no estén tan evolucionados como nosotros no significa que no tengan la misma capacidad de sufrir. Y yo creo que se merecen pues un capítulo especial y un reconocimiento, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la alimentación, alternativas, pues alternativas tenemos. Quiero decir que una dieta rica en cereales, legumbres, raíces, hortalizas, frutas, frutos secos, hongos, algas y comedida en carne incluso eliminada, es una dieta que resulta mucho más saludable que una dieta pletórica y sistematizada en el consumo de carne diario. Hay estudios que dicen que estudios hechos sobre personas vegetarianas donde se demuestra la mayor longevidad y también salud, ¿no? Pero aún así, pues si optamos por comer carne, que me parece pues también una cuestión personal, ¿no?, de decisión, pues con comer 3 veces carne a la semana es suficiente para obtener todas las proteínas, B12 y hierro de este tipo de origen animal. Y si optamos por comer carne, pues yo recomiendo que apostéis por la carne de ganadería ecológica y extensiva, donde el bienestar animal, pues evidentemente el animal está muy mejor tratado que la ganadería industrial convencional. Luego tenéis la técnica árabe halal, creo que es musulmana, en la cual se sacrifica al animal con el mínimo sufrimiento posible. Y luego tenéis el sello Marine Stewardship Council, el MSC, para la pesca sostenible. Este tipo de pesca es todo lo contrario a esa gran pesca de arrastre que está poniendo en jaque los grandes caladeros del mundo. Pues seguimos con el tema de la alimentación y vamos a ir a un tema también espinoso, ¿no?, que es el tema de la agricultura. El tema de la agricultura, hay datos tan escabrosos, y estos también son conservadores, estos que he cogido y extraído. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo mueren más de 220.000 campesinos víctimas de los pesticidas, herbicidas, etcétera, ¿no?, de todos estos paquetes de químicos. Esto por no contar toda la serie de envenenamientos, de enfermedades, de casos de esterilidad, que es una cosa que está generalizándose y cada vez creciendo más en el mundo, la relación entre pesticidas y esterilidad. Y el caso también brutal del tema de las maldeformaciones en los bebés. Muchas de las mujeres campesinas que están en contacto con estos químicos pues se están encontrando ya en muchas partes del mundo, y esto también está pasando aquí en España, más en el sur, en casos de deformaciones de los bebés cuando vienen al mundo. Si a esto añadimos que el uso indiscriminado y masivo de pesticidas, herbicidas y fertilizantes están contaminando los mantos acuíferos, y tenemos aquí un ejemplo del Mar Menor, bueno, pues ante este panorama, ¿qué podemos hacer? Pues agricultura ecológica. La agricultura ecológica, hoy por hoy la podéis encontrar en muchos sitios. España es el segundo productor por superficie de agricultura ecológica de Europa y el 8º del mundo. Lamentablemente el 80% se va afuera, el 20% se queda aquí.
y deberíamos apoyar este tipo de agricultura, puesto que es una agricultura que evidentemente respeta todo lo respetable. Es una agricultura que, como me decía Vicent, uno de los agricultores que conozco de allí en Valencia, de la Horta Nord, un agricultor ecológico, es una agricultura que simplemente debería llamarse inteligente o no tener ni nombre, ¿no? Porque la agricultura simplemente debería ser una agricultura hecha ecológicamente, para poder ostentar ese nombre. Frente a esos paquetes tecnológicos de pesticidas, herbicidas, fertilizantes y semillas transgénicas, pues podemos optar por semillas autóctonas, por utilizar, reunificar elementos del mundo agroecológico, por ejemplo, usar los excrementos de los animales como fertilizantes, emplear más mano de obra. Según Jorge Richman en su libro Cuidar la Tierra, la agricultura ecológica tiene capacidad de proveer hasta un 30% más de puestos de trabajo que la agricultura convencional. Según la ONG Food First, tenemos que el pequeño terreno del pequeño campesino trabajado con mimo puede dar hasta un rendimiento 10 veces mayor que el gran predio del terrateniente. Esto es una manera, si empezamos a unir elementos de un lado y de otro, nos encontramos con la capacidad de crear sistemas agroecológicos autosustentables, que pueden hacer un verdadero honor a la soberanía alimentaria, en definitiva, con la capacidad de crear paisaje. ¿Y dónde podemos encontrar agricultura ecológica? Pues, por ejemplo, en herboristerías. En cualquier herboristería ya cada día más se incluyen productos ecológicos, o en tiendas ecológicas, que también van creciendo, ¿no? En diferentes tamaños y en muchas partes también del país. Y luego tenemos también las cooperativas de consumidores ecológicos, que son una manera no solo de obtener precios más asequibles, sino también de aumentar los lazos entre el productor del campo y el consumidor de la ciudad. Con este tipo de lazos pues tenemos la oportunidad de conocer cómo trabajan los agricultores, tener la tranquilidad de que puede que también están disfrutando con su trabajo. A mí hay un inciso que me gustaría hacer, que es el tema del precio. Es un tema muy polémico, ¿no? Yo sé que para muchas personas es todavía discriminatorio, pero yo creo que deberíamos reflexionar sobre ello, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me parece sorprendente que aquella parte más importante de nuestro consumo, que es la alimentación, que es aquello que practicamos todos los días, aquello que construye, digamos, los ladrillos de nuestro cuerpo, aquello que se puede llegar a convertir en una medicina, que a todo esto lo denostemos al precio más barato, al más barato posible. Total, que en muchas ocasiones lo destinamos a lo más barato para gastarnos el dinero a lo mejor en cosas no tan necesarias, ¿no? Eso ya es un tema personal. Yo creo que la discusión de los precios no es que sean precios más caros, son a lo mejor precios justos. Quiero decir que cuando un precio en un producto ecológico va a internalizar los costes medioambientales que no internaliza un producto convencional, pues es lógico a lo mejor que valga un poco más. Quiero decir, estamos dedicándole más atención al campo y eso evidentemente tiene un precio también. Yo creo que el debate debería llevarse hacia los salarios, no hacia los precios baratos. Yo creo que es una trampa, ¿no? Que estemos aquí discutiendo entre los que personas que puedan tener el poder adquisitivo más bajo, discutiendo la lucha contra los precios más bajos, ¿no? Cuando realmente lo que teníamos que es subir los salarios para poder disfrutar todos de productos de calidad y además productos con precios justos. Porque no olvidemos que detrás de un precio barato lo que tenemos es el eufemismo de un salario bajo o contaminación medioambiental, ¿no? Y luego, por otro lado, yo también me gustaría reflexionar sobre la facilidad, ¿no? La facilidad que puede hacer la transición de una cesta convencional a una cesta de agricultura ecológica. Si yo, por ejemplo, reduzco la compra, por ejemplo, o la eliminación incluso de productos como bollería, como bebidas azucaradas, que son absolutamente inútiles, o como alimentos excesivamente procesados industrialmente, o exceso de alcohol, o de carne, pescados o mariscos, si yo empiezo a reducir todo esto a lo mínimo, incluso según los casos a eliminación por su innecesariedad, pues nos vamos a encontrar con un excedente económico para poder pagar productos ecológicos de mayor calidad. Pero es que además, si compramos a granel y productos básicos que luego nos cocinamos nosotros, entonces ya el tema económico ya es considerable. Es decir, que podemos llegar a tener cestas ecológicas a precios muy, muy asequibles. Es cuestión simplemente de estudiar un poco más esa lista de la compra. Yo os animo a que optéis por este tipo de productos y incluso empecéis a combinar, ¿no? A lo mejor si empezáis a incluir algunos productos ecológicos, pues es una manera, ¿no? También de ir empezando. Y ahora voy a daros una serie de pinceladas sobre el sector primario y el sector secundario.
Yo me voy a centrar solo en aspectos sociales y medioambientales, porque son los que nos interesan desde el punto de vista de la ética de la producción y por tanto de la ética del consumo, que es lo que alimenta la producción. Yo es posible que toque realidades un poco arduas, puesto que ahora mismo os voy a dar una píldora de información muy intensa, voy a tratar de resumir en muy poco tiempo un tema que es muy complejo, pero creo que es necesario que no os vayáis a casa sin conocer todo esto. Normalmente la mayor parte de realidades que yo mismo voy a describir ahora están realmente generalizadas, sobre todo en el hemisferio sur. En el sector primario, por ejemplo, las industrias madereras, muchas de ellas relacionadas con la tala ilegal, industrias energéticas relacionadas con la construcción de grandes presas, industrias también ganaderas relacionadas con los pastos, agroalimentarias relacionadas con las semillas transgénicas, compañías mineras, compañías petroleras, están causando en mayor o menor medida y según los casos, muchas de ellas, evidentemente no absolutamente todas, pero sí muchas y muchísimas, porque lo que estoy contando no es anecdótico, están sirviendo a un determinado patrón de comportamiento. Un patrón de comportamiento formado por una cadena de sucesos, en las cuales estos sucesos pues, pueden tener lugar o no, según los casos, pero que lamentablemente casi todos se cumplen, y que tienen que ver con lo siguiente. Y es que estas grandes compañías se internan en territorios ricos en recursos naturales, acaparando tierras, contaminando impunemente y deforestando indiscriminadamente. El resultado para las poblaciones que viven ahí, en el caso de pueblos indígenas o campesinos que han vivido durante generaciones, es, en la mejor de las situaciones, acabar convertidos en operarios mal pagados para estas compañías, o se ven obligados a emigrar, son literalmente expulsados y desplazados de sus tierras, o en el peor de los casos son asesinados. Esto, que puede sonar un poco sensacionalista, no es algo anecdótico, como decía. Es muy habitual que muchas de estas compañías se sirvan del apoyo de escuadrones armados o grupos paramilitares o incluso el apoyo de los gobiernos de algunos de estos países para entrar en estos territorios. Según las Naciones Unidas, cada día en el mundo 115.000 personas emigran del campo a la ciudad, en parte por motivos como los descritos. Muchas de estas personas acaban formando parte de esos grandes cinturones de chabolismo que rodean a las grandes urbes del sur, que son precisamente el caldo perfecto para la delincuencia, las mafias de la droga y la prostitución. Os acabo de resumir de una manera un tanto bruta y a lo mejor simple lo que es los aspectos más oscuros de la globalización. Pero es necesario saberlo porque muchas de estas realidades ampliamente silenciadas son las que se encuentran detrás de muchos de los productos que consumimos. Aquí tenéis el Atlas Global de Justicia Ambiental. Esto pues, ha sido elaborado por un grupo de investigadores, en el cual pues, están coordinados también por investigadores de la Universidad de Barcelona. Y aquí podéis ver, también si os metéis en la página web, que menciona ahora la estampa que os exhibo, podéis ver pues también tanto casos del pasado como casos más actualizados de lo que tiene que ver ese encontronazo entre los intereses de las grandes compañías, intereses económicos con poblaciones locales. Yo aquí os podría poner cientos de ejemplos para los más incrédulos en lo que os estoy contando, como el caso del lavado con cianuro del oro, que contamina de una manera bestial, el tema de las toneladas de tierra que se remueven para conseguir la bauxita de la cual se saca el aluminio, el tema de los diamantes, el tema del coltán, que junto a muchos más metales ha financiado en cierto país africano desde el año 98 conflictos bélicos que se han cobrado más de 5 millones de muertes. El coltán es un superconductor que usamos en nuestros aparatos de móviles y también en los portátiles. Y así podría dar, es que los casos son brutales, la cantidad de casos que hay que reafirman un poco esta realidad que os acabo de describir, ¿no? Quiero decir que la película de Avatar pues no es solo una película de ciencia ficción, sino también es una copia mimética casi de lo que está pasando en el mundo. Y ahora vamos a dar algunas pinceladas, por así decirlo, sociales, aspectos sociales de lo que es el sector secundario en el hemisferio sur, ¿no? Lo que tiene que ver con la industria y también con las manufacturas. Por ejemplo, estamos asistiendo de una manera sistematizada al hecho de que en el hemisferio sur pues el trabajador sufre de extenuantes jornadas laborales. Esto puede ser aplicable tanto al mundo de los electrónicos, por ejemplo, donde se dan casos ya de desmayos,
en muchas empresas, y también de suicidios cuando se les presiona al trabajador para plazos de entrega muy exigentes, para que luego pues podamos comprar el último gadget de moda pues en otra parte lejana del planeta, ¿no?, donde ocurre todo esto. Tenemos la industria textil, mayormente empleada por la mujer. Tenemos incluso el tema de la explotación infantil. En el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo, pues hay más de 85 millones de niños que trabajan de una manera brutal, ¿no? Quiero decir, esto, si os investigáis un poco, vais a ver que es escalofriante. El tema de la explotación infantil es algo muy generalizado y lamentablemente está detrás de muchas de las cosas que compramos. En el mundo textil, por ejemplo, en Bangladesh, una mujer, por trabajar 80 horas semanales, llega a cobrar menos de 40 euros al mes. Una mujer cobraría pues una sexta parte de lo que necesitaría dignamente para vivir. Lo que vendría a ser el salario digno. ¿Y qué es un salario digno? Bueno, pues como podéis ver en esta tabla, aquí se puede ver la brecha entre lo que es el salario mínimo interprofesional o el salario más bajo en muchos de estos países que hay aquí en la columna de la izquierda, y lo que sería un salario digno con el cual estas mujeres que trabajan podrían alimentar a 2 de sus hijos, a sí mismas, darles salud, ropa, transporte, pagar gastos de casa, incluso reservar un 10% para ahorro. Este salario mínimo, el salario digno, es el que está reivindicando la campaña Ropa Limpia en cuanto como un salario mínimo asiático, cara a las grandes marcas de ropa. Y me parece muy importante detenernos en esto porque yo a veces escucho comentarios como que, bueno, es que en estos países, como viven con menor nivel de vida, pues con eso ya tienen suficiente. Como estáis viendo en esta tabla, eso no es así. Eso no es así. También se me dice, bueno, pero es que en estos países las grandes empresas no tienen más remedio que ajustarse al salario que ponen los gobiernos. Vamos a ver, primero lo que ponen los gobiernos es un salario mínimo, no un salario obligatorio, eso es lo primero. Y lo segundo es que justo al contrario, son los gobiernos los que bajan los salarios mínimos para atraer la inversión extranjera. De tal manera que en este orden de realidades, las grandes marcas se aprovechan de esto para pasearse por el mundo buscando el sitio donde le van a fabricar las cosas más baratas. O sea, es una especie de chantaje implícito que lo que lleva precisamente es, perdonadme la expresión, esa bajada de pantalones de diferentes gobiernos con esos salarios que son insostenibles. También se me comenta a veces que, bueno, es que si subiéramos los salarios en estos países, pues podríamos desequilibrar los mercados. ¿Desequilibrar? O sea, ahora vais a ver dentro de poco que precisamente en el caso del comercio justo esto no es así. Yo todavía no tengo noticia de que en ninguna región donde se pongan salarios dignos, como el caso del comercio justo, se haya desequilibrado ni desestabilizado nada. Precisamente aquí es donde entra a juego el comercio justo. El comercio justo aparece en Holanda en los años 80. Primeramente se centra en productos como el azúcar, el cacao y el café, que son productos donde lamentablemente entonces y todavía ahora se emplea mucha mano de obra infantil. El comercio justo se está convirtiendo en una verdadera alternativa para muchos productores del sur, por cuanto estos cobran salarios dignos, reciben acuerdos de prefinanciamiento, acuerdos a largo plazo. Esto es justo todo lo contrario al otro sistema alienante y demencial que hemos visto, en el cual la persona que confecciona las cosas puede llegar a cobrar menos de una centésima parte del precio final de un producto. El comercio justo, actualmente en España hay más de 100 tiendas. Si no tenéis en vuestra ciudad, pues os animo a que entréis en internet, porque por ejemplo Intermonos Fan tiene venta online. Quiero decir que actualmente ya en internet se pueden comprar muchas cosas y eso no es un limitante en sí. Luego tenemos las artesanías. Me encantan las artesanías. Y por muchos motivos. El motivo medioambiental tiene que ver, por ejemplo, que las personas que trabajan con artesanías suelen usar materia prima lo más natural. Además, emplean mucha materia prima de origen vegetal, muchas veces materiales reutilizados, y esto supone un considerable ahorro energético en la fabricación de los productos que hacen. Menciono esto porque el tema del consumo de energía no es un tema que solo tengamos que prestarle atención en apagar interruptores en casa. Resulta que donde más energía se consume es en la industria. De ahí la importancia de que si queremos realmente ahorrar energía, pensemos no solo en apagar luces, sino también pensemos, a mí me parece fundamental apagar luces, el stand-by en casa, en llenar el horno y el lavavajillas todos los llenos posibles para ahorrar energía y agua. Todo eso me parece maravilloso y además siempre lo defenderé.
Pero no olvidemos que donde también se consume energía es en aquello que compramos, en el cómo se fabrica. En este sentido yo creo que las artesanías pues se llevan el premio al ahorro energético. Y aquí me gustaría hacer un inciso también con el tema del agua, porque es muy importante también pues eso, cerrar grifos en casa, en arreglar los que gotean, en ducharse, llenar también el lavavajillas al máximo. Todo eso es muy importante y yo lo defenderé siempre. Pero no olvidéis que el mayor consumo de agua no se da en el ámbito doméstico, sino en el ámbito agrícola. O sea, aproximadamente el consumo de agua en el mundo es un 69, un 70, un 69% aproximadamente del consumo de agua del mundo tiene que ver con el mundo agroecológico. Y hace un rato habíamos visto el consumo de agua desmedido de la carne respecto a los vegetales. En fin, son cosas para tomar nota. Bueno, pues otra de las ventajas de las artesanías es que yo cuando compro una artesanía estoy dando la posibilidad, estoy financiando, estoy co-creando la posibilidad de que una persona, un artista, disfrute con el trabajo que hace. Y esto a mí me parece maravilloso. El que yo pueda construir esa realidad, el bienestar de esa persona que disfruta con lo que hace, no tiene nada que ver con el otro sistema alienante que habíamos visto antes. Luego también estamos asistiendo a la proliferación de una serie de empresas éticas que ya realmente de raíz están haciendo las cosas de otra manera. No estamos hablando, yo no me refiero ni a ese greenwashing o lavado verde o responsabilidad social corporativa pretendida, porque muchas veces las cosas se hacen bien, pero en muchas otras ocasiones se utiliza esa RSC más que nada para maquillar actividades que son completamente insostenibles en empresas. Y yo lo que os muestro aquí son empresas que de raíz están tratando de hacer las cosas mejor, de una manera más ética. Y lo que tenemos un poco al frente de esas empresas son lo que se llaman los etiquetados, las certificaciones, los sellos, que es una manera de poder distinguir estas empresas. Aquí tenemos algunos etiquetados como el FSC, el Forest Stewardship Council, que es un sello que se usa para madera de tala sostenible. De la misma manera que extraemos madera, estamos repoblando al mismo ritmo también los árboles en un bosque. Los beneficios redundan positivamente en las poblaciones autóctonas. Si queréis optar por madera tropical, tened mucho cuidado. Aquí tenéis un sello que garantiza de que esa madera realmente pues es una madera justa y ética. Tened mucho cuidado con el resto porque es parte de eso que habíamos comentado antes, ¿no? De esa deforestación y esa impunidad de las grandes compañías. O pequeñas, simplemente madereras que se meten en estos territorios. Aquí con el FSC tenemos algo muy interesante. Además, algo que no solo lo vais a tener en la madera en sí, sino los muebles que se fabrican con la madera, en materiales de construcción. Aquí en España hay algunos almacenes al respecto. Y el papel. Fijaros a partir de ahora, cuando compréis papel, que ya existe papel FSC. Aunque en mi opinión el mejor papel es el reciclado. Siempre lo diré. Tenemos sellos para tejido orgánico. No sé si lo sabréis, pero por ejemplo la industria del algodón usa una cantidad de pesticidas inmensa. Pues aparece el tejido orgánico, ¿no? Tenemos también los etiquetados energéticos. Cada vez que vais a comprar un electrodoméstico o incluso una vivienda nueva, las nuevas viviendas ya lo obligan, buscar siempre que tengan el máximo etiquetado, lo más próximo a la A, frente a la G, que sería lo más alejado de lo más recomendable. Y luego, por ejemplo, yo creo que merece la pena estar muy pendiente del etiquetado de la economía del bien común de Christian Felber, que todavía no ha salido, pero ojalá pudieran llevarlo a cabo, que tiene que ver pues unas marcas, serían una manera de marcar por banda roja, naranja, amarillo, verde claro y verde oscuro, ¿no? Para poder ver claramente si el comportamiento de la empresa es lo más social, medioambientalmente esperable. Tenéis luego el RUGMAR, o RAGMAR, no sé la pronunciación exacta. Este sello sirve para alfombras, porque es que se dan casos, y muy generalizados, de secuestros de niños en la India para confeccionar alfombras. Por eso apareció este sello. Tenemos el sello no testado en animales, aunque mi consejo es que vaya directamente a herboristerías y tiendas ecológicas. No os vais a calentar tanto la cabeza en mirar listados, que también está bien conocer listados, ¿no? Y luego pues los sellos hemos visto el comercio justo, el MSC también, de la pesca sostenible, la agricultura ecológica. En fin, es cuestión de estar muy pendiente de esto. Luego tenemos empresas, hablando de estas empresas que lo hacen mejor de raíz, sigo con ellas, porque a lo mejor no llevan etiquetados, pero es cuestión de estar pendiente, porque yo en herboristería me he encontrado, y que conste que no quiero llevarme comisión ni hago publicidad de los productos que estoy poniendo aquí, solo poner ejemplos para demostraros que hay empresas que lo están haciendo de raíz mejor. Aquí podéis ver ejemplos de empresas relacionadas con la higiene,
en las cuales, pues, como veis, pues se han confeccionado el producto en fábricas con materiales de bioconstrucción, con circuitos cerrados de agua, donde se presta una atención muy especial al trabajador. En fin, hay empresas que se lo están montando muy bien en esto de crear un mundo nuevo, ¿no? De apostar por un mundo mucho más ético. Aquí tenéis un listado de empresas de ropa aquí en España, que sé que para algunos a veces es un tema complicado encontrar ropa ética y ecológica. En Madrid y Barcelona hay muchas tiendas al respecto. Aquí os he puesto algunas en internet. Pensad siempre que cada vez que no encontréis en vuestra ciudad o vuestro pueblo internet, es una buena opción para buscar empresas que hagan las cosas de una manera diferente. Aquí, por ejemplo, la última tiene que ver con Eva García, una diseñadora en Barcelona, que para confeccionar su ropa se sirve de mujeres reinsertadas socialmente, ¿no? Con lo cual tenemos un empleo de mano de obra ya justo, no lo que teníamos en el otro caso. Y luego aquí finalmente nos vamos acercando, por ejemplo, a lo que es la banca. La banca es muy importante. Quiero decir, hoy hemos hablado de consumo, también hemos hablado de reciclaje, pero de ahorro, ¿qué pasa con el ahorro? Porque cuando nosotros colocamos nuestro dinero en un banco, eso no se queda en una cajita ahí encerrado, sino que ese banco usa ese dinero para prestarlo a empresas o financiar empresas. ¿Qué tipo de empresas estamos financiando nosotros con nuestros ahorros? Porque la mayor parte de empresas, muchas de las empresas, no todas, pero sí muchas en la banca convencional, muchas están relacionadas con explotación laboral, contaminación medioambiental, incluso con armamento. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hoy por hoy la única banca que en este sentido es lo más escrupulosa posible es la banca ética. Acordaros bien de esta acepción, porque no hay otra, es banca de ética, y aquí tenéis algunos ejemplos que tenemos en España, que os he puesto en la imagen. La banca ética es muy escrupulosa en este sentido, y además muy transparente también. Podéis entrar en su web y ver realmente cómo se lo montan, porque es una cosa muy seria. De todas maneras voy a hacer otro inciso. No tratéis de buscar el defectillo siempre para desacreditar a aquellos que mejor lo hacen. Porque empresas perfectamente buenas y empresas perfectamente malas no existen. Existen empresas que lo hacen mejor unas que otras. Incluso hay casos que inmejorablemente mejor. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyar a quienes mejor lo hacen, aunque no sean perfectos, porque todos estamos conectados de alguna manera con todo lo que está pasando en el mundo, y eso hay que tenerlo claro, pero apostar por aquellas que mejor lo hacen. Y en este sentido la banca ética precisamente está apostando por estas. Los ejemplos que os voy a poner ya por sí mismos hablan. Agricultura ecológica, energías renovables, residencias de ancianos, el mundo de la cultura, el teatro, la música. O sea, ya son actividades que de alguna manera pues son, digamos, que lo mejorcito que tenemos en el panorama actual. Luego aquí tenéis también cooperativas de tecnología. Por ejemplo, Son Energía nos ofrece energía 100% renovable. No se trata de esos cupos de energía verde que nos venden compañías convencionales donde al final se acaba mezclando todo. Son Energía, que está extendiéndose por España y además con mucho éxito, lo que usa es el dinero de sus socios para financiar plantas de energía renovable. Es de lo mejor que tenemos. Incluso actualmente creo que está saliendo alguna más. Es cuestión de estar pendientes porque estas cosas van creando efecto así mariposa de empujar a lo que es proponer empresas que lo hagan, pues eso, chapó. Luego tenemos Eticom, esta de la de telecomunicaciones, es también muy interesante. Tenemos también el primer móvil de comercio justo, que mira por dónde se vuelve a concebir desde Holanda. Bueno, pues el primer móvil de comercio justo, leeros los criterios, entrar en su web porque realmente es una revolución total. La manera de concebir lo que es la industria de la tecnología y la manera de relacionarse con una minería más socialmente responsable, el tema de la reutilización de las piezas, de los componentes que usa, el tema del trabajador, o sea, es impresionante. Y estos son el tipo de empresas por el que tenemos que apostar. Luego tenemos en el tema de los seguros, pues bueno, CAES y esta convención aquí. También entrar a informaros sobre ellas porque es que nos ofrecen una alternativa muy interesante en lo que respecta a los seguros, ¿no? También los seguros también entran, no sé si lo sabréis, en el tema de servirse muchas veces de acciones o de financiar pues actividades no tan lícitas, ¿no? Y en estos casos de aseguradoras más éticas, pues tenemos una alternativa magnífica. Y luego tenemos, si no encontramos alternativas de comercio justo, de artesanías o etiquetados o empresas que lo estén haciendo, que sepamos que lo están haciendo de una manera muy bien, siempre tendremos la opción, y yo ya no digo solo como comodín, sino incluso de inicio, de optar por los productos de segunda mano. Los productos de segunda mano
no solo nos ahorran precisamente la extracción de nuevas materias primas para fabricar cosas nuevas, lo cual eso lleva a un coste energético y medioambiental, y como hemos visto social, sino que los productos de segunda mano también nos ahorran el emitir más basura, porque en vez de tirar una cosa, la arreglamos, la reparamos, le damos el máximo uso. Darle una segunda, tercera, cuarta vida y el máximo uso posible, algo que existe, lo más ecológico que existe hoy en día. Y esto, fijaros bien, nos va a ayudar a hacerle honor a aquello que hablábamos antes, el decrecimiento. ¿Os acordáis cuando hablaba de crecimiento? ¿Cómo se puede crecer materialmente mientras conservamos los avances y logros sociales a los que hemos llegado? Pues esto es una manera. Aprovechar al máximo lo que ya tenemos. Y en esto, los que son máximos exponentes es la economía colaborativa. El consumo colaborativo precisamente se sirve de darle el máximo uso a las cosas que ya poseemos, compartiéndolas, intercambiándolas, donando, prestando, alquilándolas. El consumo colaborativo hoy por hoy pues es digamos que uno de los hijos del consumo consciente, por así decirlo, aunque ya estas maneras de colaborar se han llevado haciendo durante mucho tiempo en contextos también tradicionales. Aquí también entra el trueque, entra el banco del tiempo, entran ejemplos tan interesantes como el coworking, compartiendo espacio, el cohousing, compartiendo un edificio entero, el couchsurfing, el tema de que vas viajando y vas hospedándote en diferentes casas, el carpooling, el BlaBlaCar lo conocéis todos, o el car sharing, alquilar el coche. O sea, hay una cantidad de iniciativas, la crianza compartida, el crowdfunding. Todo esto que está ocurriendo, que actualmente está creciendo en nuestro país, es realmente una maravilla. Una maravilla para el medio ambiente y precisamente para generar lazos sociales mucho más ricos frente a esa simple e individualista compra. Yo en este sentido me siento esperanzado precisamente al decrecimiento que habla Serge Latouche de tener esta opción, ¿no? Porque el consumo colaborativo se convierte en un gran aliado para el decrecimiento. Yo lo he esquematizado aquí en este dibujo que acabáis de ver, ¿no? En lo que llamo el intercambiador, y es parte de un dibujo más grande que, si os fijáis bien, pues hace honor a las 8 R's de Serge Latouche. Aquí yo visibilizo y convierto en dibujos pues lo que habla él, la manera de poder decrecer materialmente mientras crecemos socialmente. Esto lo podéis ver en nuestro blog, y además lo podéis descargar gratuitamente y libremente sin ningún problema. Y luego aquí llegamos a la senda del consumo consciente, que esta es esta hojita que os he regalado y os he repartido. Este es consumo consciente facilón, el chupao, o sea, más fácil imposible. Os lo estoy regalando, porque os he hecho el resumen de todo lo que ha sido mi desarrollo investigador y experiencias personales. Aquí tenéis de una manera muy fácil la manera de aterrizar en esto del consumo consciente de una manera ya inmediata. Sin esperaros a ningún consenso podéis empezar ya desde ahora mismo. Esto es una hipotética senda virtual que tendréis que encontrar cada uno a través de vuestra ciudad o de internet, y que consiste en que vayáis viviendo cada uno de los espacios que hay descritos en el dibujo y que vayáis escogiendo una de las 3 opciones que os pongo en cada uno de los espacios. Es una manera de facilitarlo, que escojáis aquella opción que os resulte más fácil o más asequible. En determinado espacio, pues lo que puede ser el desplazamiento, tenéis opciones como la bicicleta, caminar o el transporte público, el tema de los comercios, en la forma de vivir. Vais a ir viendo muchas de las cosas que hemos comentado esta tarde aquí, cómo se van desarrollando a lo largo de ese camino. Y por supuesto, aquel que quiera apostar por las 3 opciones, adelante. Pero por lo menos que sepáis que si desarrolláis cada una de estas 3, vais a empezar realmente a convertiros pues en ese consumidor activo, proactivo, en ese actor realmente que ya no solo vive solo ensimismado en su cotidianidad, sino que usa su cotidianidad precisamente para transformar el mundo. Y luego tenéis aquí el ecómetro. El ecómetro es otro resumen, pero un poco menos resumido. Es una especie de resumen enciclopédico, visual. O sea, yo he tratado de convertiros en un solo dibujo pues las opciones de consumo más éticas que he encontrado a lo largo de estos años. Lo he estratificado en 12 áreas diferentes, lo que se llama la brújula de intercambio consciente, para que podáis ir incorporando poco a poco cada uno de vosotros estas áreas a vuestra vida. Aquí vais a encontrar criterios, vais a encontrar ejemplos, maneras para que tengáis la tranquilidad que si conseguís cubrir esas 12 áreas, vais a poder precisamente convertiros en ese actor protagonista en lo que es el cambio en el mundo, ¿no? Alrededor de salirse de esa brújula se puede ver pues ese horizonte hacia el que nos encaminamos, ¿no? Piensa global, actúa local. Yo creo que este dibujo trata de seguir esa máxima, ¿no? Que es reflexiona,
Para eso se sirve de esos pequeños bocadillos que tenéis arriba, que son emitidos por los Econets. Los Econets son unos personajes que diseñé hace tiempo. Estos bocadillos van emitiendo reflexiones para empoderarnos y animarnos. Entonces usamos esas reflexiones para reflexionar primero, luego pensamos globalmente, para eso tenemos la brújula, y luego actuamos localmente, en la medida de nuestras posibilidades. Y aquí la cuestión es que cada uno vayamos poco a poco, según nuestro ritmo, incorporando estas nuevas formas de comportamiento como consumidores y en definitiva como ciudadanos. En el ecómetro tenéis también el termómetro ecosocial, que nos va a resultar muy útil porque en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que ¿qué hago? Compro un producto, tengo aquí un producto ecológico, luego tengo otro que es solidario y luego tengo otro que es local. ¿Por cuál me decido? Bueno, lo repito, el consumo consciente no es consumo perfecto, es simplemente consumo mejor, el mejor consumo que podemos hacer. Entonces yo en el termómetro pongo 26 criterios o cualidades que serían las esperables para un producto que fuera, digamos, que éticamente perfecto. Se trata de que a la hora de escojamos aquel producto que reúna y sume mayor número de cualidades. De tal manera que lo que vamos haciendo es que vamos comprando con criterios. No vamos solo a la compra pensando en nuestro beneficio en nuestro bolsillo, sino que ya vamos con unos criterios, con una cultura de criterios que nos va a ayudar a la hora de escoger en nuestras compras. Luego aquí a la parte inferior pues tenemos unos simpáticos personajes que van a ayudar a los niños en casa a ahorrar energía y agua y a separar las basuras. El ecómetro es pues un resumen muy interesante que como un libro abierto, como una sola página a todo color, pues os muestra todo lo más interesante en lo que es la actualidad más ética, ¿no?, de la economía. Y esto que tenéis aquí es el transformador de las emociones. Yo creo que a muchos, y después de lo que hemos hablado esta tarde aquí, le van a surgir emociones un tanto negativas. Esto es normal. A mí cuando yo empecé a tomar contacto con esta realidad es normal que te vengan estas emociones, pero tenemos que ser muy conscientes de ellas y darnos cuenta de que son absolutamente inútiles. Quiero decir, cuando a alguien le hablan por primera vez o por segunda vez o tercera sobre activismo, o te posicionas ante el mundo o tomas conciencia de lo que está pasando y tu relación con el mundo, pues es normal que te vengan resistencias, ¿no? Que te venga a lo mejor incluso la depresión ante todo lo que está pasando, la ira ante los que peor lo hacen, o incluso la ansiedad de decir, madre mía, ya cómo voy a cambiar yo todo esto. En fin, son emociones que tenemos que tener mucho cuidado con ellas porque no sirven para nada. Y a mí yo que con este dibujo lo que quiero es, por así decirlo, es hacer una radiografía de esas emociones y ponerlas en evidencia, ¿no?, desenmascararlas, para que tomemos conciencia de que están ahí y que no las necesitamos, las negativas, porque ahora vienen las positivas. Las positivas son aquellas emociones que afortunadamente podemos escoger por nosotros mismos. Son emociones, como hemos hablado, como la capacidad de disfrutar, ¿no?, con un estilo de vida más sencillo y liberador, ¿no?, en el cual nos importan más las relaciones personales que los objetos materiales. La humildad, la introspección, ¿no?, en vez de estar presa de nuestros pensamientos, pues es la capacidad de hacer un ejercicio de introspección y de serenidad. La compasión. Esta palabra no que nadie piense que tiene que ver con nada de paternalismo y cosas de estas. Es como lo decía antes, en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Es el ser capaz de ponernos en lugar de todos. Primero de nosotros mismos, porque estamos todavía conectados al mundo que nos rodea. O sea, quiero decir que con el consumo consciente vamos a mejorar, pero vamos a seguir conectados a muchas cosas que no nos gustan. Pero hay que ser compadecerse de nosotros con humildad. Compadecerse de quienes peor lo están pasando. Precisamente por eso nos convertimos en activistas, ¿no? Es decir, para mejorar la vida de muchas personas y seres. Y luego compasión hacia quienes peor lo hacen. Quiero decir que al final los seres humanos somos presa de un condicionamiento psicológico de nuestras circunstancias y muchas de las cosas que hacen muchas personas en el mundo y que podríamos denunciar, pues muchas veces son más un condicionamiento muy fuerte, ¿no? Una costumbre, más que algo que tengamos que separar el mundo entre malos y buenos, ¿no? Yo creo que el mundo lo que tiene que ser es un mundo de transformación y de conocimiento, de conciencia. Se trata de aumentar la conciencia, ¿no? No de enfrentar a unos contra otros, porque es lo que digo yo, el que hoy es rico mañana puede ser pobre. Entonces al final lo que hay que luchar es contra las ideas equivocadas, no contra las personas. Y luego finalmente la emoción con más poder, más poderosa que existe. Tengo que decirlo, es el amor. El amor. Yo sé que más de un activista, si me escuchara a mí hablar en un contexto social y medioambiental sobre el amor, igual me lanzaría piedras. Pero yo creo que ya va siendo hora de que empecemos a llamar las cosas por su nombre y nos dejemos de tabús.
Quiero decir, el amor ni es patrimonio exclusivo de los sacerdotes y las religiones ni de las películas románticas de Hollywood. El amor es algo que se puede aplicar en todo y lo hemos visto esta tarde, ¿no? ¿Qué si no podría haber detrás de querer proteger el medio ambiente, cuidar a los animales y respetar a las personas? ¿Qué si no el amor? Estamos en una época la era de la multidisciplinariedad, ¿no? Una era en la cual discursos que hasta hace poco cabalgaban por separado, pues empiezan a unirse. Una era en la que la ecología y la economía empiezan a darse la mano, en la que la ciencia y la espiritualidad empiezan a encontrarse, en la que los derechos animales y los derechos humanos empiezan a ir juntos. A mí una frase que me gusta decir que es que cuanto más conflicto, más motivo para amar. Un mundo tan lleno de necesidades, con tantos retos, con tantas injusticias y violencia, yo creo que más que inspirar en nosotros ira, lo que debería inspirar en nosotros es acción positiva, propositiva. Un mundo con tantas necesidades realmente lo que es un mundo necesitado de ser amado con más fuerza. Esta tarde hemos hablado implícitamente de globalización, sin mencionar demasiado esta palabra. Hemos visto cómo esa gran economía de materiales nos ponía en contacto a todas las personas. Entonces deberíamos aprovechar ese contacto, ¿no? Aprovechar ese contacto no para que unos seres siguieran viviendo a costa de otros, sino aprovechar ese contacto en beneficio de todos los habitantes del planeta. Aprovechemos ese contacto para cambiar, digamos que el curso de la historia, darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Para usar la globalización a favor de todos. Aprovechemos ese contacto para extenderlo en todas las direcciones desde cada uno de nosotros. Aprovechemos ese contacto, literalmente, para abrazar al mundo.